Nos acaba de conectar con Guillermo Suárez, segundo precandidato en la lista de legisladores en las próximas pasos del 13 de agosto de la lista de Larreta. Buenas noches, Guillermo Suárez. ¿Cómo estás? Te habla Miguel Ángel Silva y Leonardo Velasco. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, ¿estás por ahí? Leonardo, Miguel. Bueno, ¿nos Sí, escuchás? ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, Bueno, voy a bajar el volumen acá del... Poquito de retorno, te pido. sí. Sí. Bueno, ahí nos están aumentando el retorno. Bueno, Guillermo, te agradecemos que estés en un día tan particular para los argentinos. Te habíamos invitado quizás para hablar sobre tus proyectos para mejorar esta gran ciudad que es Buenos Aires en el aspecto salud, en el aspecto educación, en el aspecto seguridad. Pero como te sabemos, una persona preparada, con experiencia, y también que hipotéticamente o provenís de las filas de un partido tan humanista y de gente que marcó tanta historia en la Argentina como es el radicalismo, no podemos evadirnos de, primero, agradecerte que en este día vengas, pero también que nos hagas un breve comentario de esta Argentina que hoy nos toca vivir y que nos toca sufrir con el hecho de lo que pasó ayer con esta niña morena, que prácticamente se pusieron todos de acuerdo los partidos políticos para suspenderse sus campañas. Entonces, quisiéramos preguntarte y quisiéramos escuchar tu opinión sobre esta Argentina antes de pasar a hablar sobre en sí en qué se va a basar tu campaña y tu mandato como futuro legislador. Gracias. Se soluciona el problema del retorno, ¿no? Sí. Porque yo me escucho el eco. Se escucha lejos, Tomás. No, pero Ahí está mejor. Nosotros te escuchamos muy bien. Te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Primero quería aclararle, no soy candidato en la lista de Larreta. Perdón. Soy precandidato en la lista de Martín Lustó. Bárbaro. A ver, nosotros hoy estamos en una situación muy, pero muy difícil. Después de casi 40 años de democracia, tenemos indicadores en la Argentina cada vez más tristes. Niveles de pobreza, de desempleo, de inseguridad, como nunca lo vimos en nuestro país. Es la primera vez que nos pasa que en democracia tenemos los niveles de pobreza que estamos viviendo hoy en Argentina. Yo sé que ustedes están interesados por las cuestiones así legislativas, pero yo creo que hoy la reflexión tiene que ver con cómo hacemos política de una manera distinta a cómo se vino haciendo hasta ahora en el país. Yo creo que nosotros necesitamos un cambio de ciclo en la política argentina. Vamos a cumplir 40 años de democracia y yo creo que el próximo presidente que tengamos en el país va a significar como una bisagra en un cambio de ciclo donde podamos revertir esta, ¿cómo se puede decir?, esta tendencia al descenso en nuestro país. Algo similar se vivió en el 2001. En el 2001, 2003, nosotros tuvimos un cambio en nuestro país, salir de un sistema de convertibilidad, de indicadores donde teníamos muchos problemas de exclusión, de desempleo, una sociedad donde los privilegios podían ser nada más que
para algunos sectores fueron revertidos con un cambio de política económica que arrancó con el gobierno de Duhalde y después continuó con Néstor Kirchner y compañía, pero hubo un cambio donde el país tocó fondo y empezó a crecer otra vez. Yo creo que después de 40 años de democracia nosotros tenemos la oportunidad ahora de empezar a hacer las cosas distintas, de terminar con un ciclo populista de 20 años y encarar un proceso de desarrollo sostenible con equidad, donde acá en la Ciudad de Buenos Aires, en particular, a través de la propuesta que encarnamos con Martín Lustó, poder llevar adelante una gestión en la Ciudad de Buenos Aires donde se le dé prioridad a una educación pública, a un sistema de salud público, ambos de calidad, que le permitan a los porteños no tener que pagar 2 o 3 veces por lo mismo. Lo planteé en el caso de la salud, que es el más sencillo de todos. Nosotros pagamos a través de nuestros impuestos y las tasas que pagamos en la Ciudad de Buenos Aires, todo el sistema público de salud. Tenemos la retención obligatoria a los que tienen trabajo en blanco del aporte a la obra social y al mismo tiempo pagamos una medicina prepaga. Entonces las familias porteñas terminan pagando 3 veces por un sistema que no termina siendo suficiente para satisfacer la demanda de los porteños. Yo creo que no hay que hacer reformas estrambóticas ni nada por el estilo, sino lo que hay que hacer es ver los pequeños detalles que hay en el sistema que hay que resolver. No hay que mirar para otro lado, sino que hay que ocuparse a mirar los detalles. Nosotros recorriendo hospitales, hablando con directores de escuelas, con padres, son pequeños cambios que hay que lograr y hay que estar encima del sistema como para poder evitar que las cosas se deterioren. Esto lo podemos ver en cualquier ejemplo práctico y claro. La casa de uno, si uno lo deja que se rompa algo en la casa y no lo reparamos y no lo cuidamos, esto y lo otro, llega un momento que lo que vivimos en nuestra casa es una casa estallada, donde y creo que en alguna parte del Estado esto se está viviendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Guillermo. No puede ser que falten insumos básicos en un hospital con el presupuesto que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo, hace poco, en el actual mandato de la Ciudad de Buenos Aires, se llamó a concurso para médicos, para ocupar 7 vacantes de cardiólogos en el gobierno de la ciudad, y no se presentó ningún médico. Mirá, el problema es grave en la ciudad con el tema del personal de recursos humanos que necesitamos en el tema de salud. Hay médicos que están renunciando. Nosotros tenemos que mejorar el nivel de ingresos de los médicos y mejorar las condiciones laborales de los médicos en la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un dilema. La Universidad de Buenos Aires, sabemos que a pesar de todos los problemas, es una universidad que es excelente, forma profesionales excelentes, como en medicina, pero después no les da el trabajo necesario. Muchos emigran o terminan trabajando en algún servicio de ambulancias al principio, estando muy bien preparados. Sí, a ver, lo que hay que mejorar son las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Lo mismo con el sistema público de educación. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Leo. Yo como personal de salud que soy, si bien soy enfermero,
también hay una realidad muy crítica con el tema de recursos humanos de enfermería. Hay que reformularse muchas cuestiones y realmente te voy a ser sincero, estoy bastante temeroso entre las pasos y las próximas votaciones porque tengo 44 años, hay casi 500 personas que nos están escuchando en este momento, la verdad que agradecemos a la audiencia y tengo desconfianza porque realmente en estos 40 años, 44 que llevo y de noción 40, es muy complicado, es muy complicado y todos parecen Messi, pero cuando llega el momento del partido perdemos en octavo de final. Mira, Leo, yo te voy a decir algo. Yo estoy convencido de que acá no hace falta ningún Messi para resolver los problemas. Acá lo que hay que hacer es dejar de mirar para otro lado. Primero, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay que resolver el problema de los enfermeros. Los enfermeros tienen que estar incluidos en la carrera profesional. Eso es fundamental. Sí. La famosa ley 6035. Exactamente. Yo fui legislador entre el 17 y el 21 y me opuse a que no fueran incluidos los enfermeros y no voté la carrera profesional que se aprobó en la legislatura porque no estaban incluidos los enfermeros. Hoy los enfermeros pueden ser licenciados en enfermería, muchos de ellos tienen posgrado e inclusive pueden llegar a tener doctorado los enfermeros. Sí, claro. Y creo que inclusive un enfermero o una enfermera con título universitario y con posgrado está inclusive mejor preparado para dirigir un hospital público que un médico. Y tenemos la empatía esa que nos caracteriza de la extensión de la mano y siempre estar en el sentido de alerta, ¿no? Pero para eso hay que romper algunos prejuicios. Sí. Y acá hay un prejuicio por parte del sindicato municipal, por parte de médicos municipales, que no entienden que hoy la carrera de enfermería es una carrera universitaria. Guillermo, el enfermero es un camillero, ¿no? Sí, claro. Sí. Quiero agradecerte porque no todos piensan de la misma manera. Realmente quiero agradecértelo. Yo estoy convencido en serio de eso. Gracias. Guillermo, una pregunta. Sabiéndote que sos desde tu juventud un militante, aparte de un dirigente de la Unión Cívica Radical, te preguntamos que ¿ves una recuperación en tu partido con la sociedad? ¿Ves que ese idilio que nunca había perdido la Unión Cívica Radical hasta el 2001 se está recuperando? A ver, yo creo que el radicalismo en el 2021 tuvo una elección extraordinaria. Aparecieron figuras como Facundo Manes, Martín de Taca, Carolina Lozada, Maxi Puyaro. Están surgiendo muchos liderazgos nuevos, Rodrigo Loredo en Córdoba. Hay intendentes jóvenes muy capaces como Ulpiano Suárez en Mendoza. Y así hay cientos y cientos de ejemplos. Yo creo que nosotros estamos terminando un ciclo de 20 años que empezó en el 2003 y que vamos a vivir un ciclo nuevo con otra clase de dirigente protagonista en Argentina, con otra forma de ver las cosas, con otra forma de pensar y mucho mejor de la que tuvimos hasta ahora. Bueno, ojalá sea así. Pienso que tenés que creer... Que no haya un candidato presidente radical en estas pasos. Te hacemos una pregunta. ¿Cómo es hoy, en la Argentina de estos días, cómo es ser político? ¿Cómo es ser político en estos días desde el punto de vista en la empatía con la sociedad, en tu relación con la sociedad? Desde el punto de vista de tu situación subjetiva, ¿cómo lo sentís vos? ¿Y cómo sentís que la sociedad se siente con respecto a colegas tuyos? Mira, yo creo que hay una frustración enorme con la política. Y creo que está súper justificada.
la verdad que la mayoría de los políticos que uno tiene referencia o conoce, dan la sensación de ser personas que están alejadas de la problemática de la mayoría de los argentinos. Como que viven en otra realidad. Pero esos son los que tienen alguna trascendencia en los medios de comunicación. Pero después hay un montón de personas que hacen política, que no son famosas, que no aparecen en los diarios, que sí tienen un vínculo de cercanía con la sociedad. Sí, el tema es cómo nosotros mejoramos nuestro sistema democrático de tal manera de que los buenos políticos tengan más peso específico y más influencia en los partidos políticos que los malos políticos. Guillermo, nosotros tenemos una sensación de fin de ciclo, de que no puede... Vos hablaste de la seguridad que esto va a funcionar mejor, si la sociedad, por ejemplo, les da el voto. Ahora, nosotros tenemos una sensación como de fin de ciclo, como que el que venga no va a poder vivir mirando para atrás o criticando al que estuvo. Acá hay que terminar con el hambre, hay que terminar con que los chicos mueran de hambre. Hay una ministra que dijo que en la Argentina no mueren chicos de hambre. Sí, sí, sí. Hace poco. La vocera dijo... terrible lo que dijo, pero bueno. Dijo que no morían chicos de hambre en la Argentina. Bueno, que es mentira que 6 de cada 10. El actual secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que el tema de la inseguridad se soluciona en un día. Sabemos que no. Ahora, ¿cómo? A ver, imagínate en el poder. ¿Cómo le hablarías? Y te pido que aproveches el micrófono porque nos están escuchando un montón de amigos. ¿Qué le propondrías a la gente para que te crean? A ver, yo no puedo proponerles algo y que me crean así de un día para el otro en un programa de radio porque es muy difícil. Porque tengo 40 años de antecedente en contra. O sea, son 40 años de democracia donde los resultados son cada vez peores. Lo que sí es cierto es que si nosotros, todos los argentinos, nos comprometemos y exigimos a los que nos gobiernan honestidad, transparencia, convicciones, trabajo honesto, nosotros podemos salir adelante como país. Yo no quiero hacer casos en particular, pero en este país la sociedad eligió muchas veces en elecciones a políticos que todos sabíamos que eran corruptos. Sí, no, todo claro. basado en una supuesta... Como sociedad tenemos cierta responsabilidad. Entonces, lo que parece que en algún momento nos da alguna sensación de bienestar económico, con corrupción es insostenible en el tiempo. Es insostenible en el tiempo donde es que los servicios públicos estén regalados. En algún momento se empieza a cortar la luz. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a un nivel de madurez como sociedad para poder transformar la Argentina. Esto no lo resuelven los políticos solos, esto lo resolvemos como sociedad. Antes de que... Es muy difícil que un político honesto, que plantea las cosas sinceramente, que no es populista, luche contra eso si la sociedad elige otro camino más fácil. Antes de comunicarnos contigo, estábamos hablando con Leonardo de refundar.
por ejemplo, el primer gobierno democrático, que fue el de Raúl Alfonsín en el 83, hizo un llamado a todos los grandes pensadores argentinos notables de esas épocas, sin preguntar de qué religión eran, si eran blancos, raza, religión, credos, como estaban Sábato, Fernández Meijide, hicieron el Nunca Más, por ejemplo. Se juntaron para ver y analizar lo que había pasado en la Argentina con los derechos humanos y con los desaparecidos. Y se elaboró un documento fundacional, el Nunca Más. Vos dijiste, no basta un año, no basta uno, no bastan dos políticos, 40 años nos juegan en contra. ¿No crees que hay que hacer una verdad, gane quien gane, hay que hacer una verdadera convocatoria? No digo de los mejores porque suena como la mona, pero de pensadores. Y ahí vuelo y digo poetas, filósofos, literatos, novelistas, escritores. Hay que hacer una especie de comité refundacional de valores de la Argentina, porque creo que hemos caído muy bajo, querido Guillermo. Y entonces no te quiero ocupar. Caímos muy bajo. A ver, yo lo que digo acá es que hay que lograr consensos básicos, no solamente con la política, sino también con la sociedad y con determinados actores sociales como líderes religiosos, intelectuales, científicos, cámaras empresarias, sindicatos, de que hay cosas que no nos van a permitir crecer y que hay que erradicar de la sociedad argentina. A ver, te nombré la corrupción por un lado. Nosotros tenemos que ser intolerables a la corrupción. Tenemos que entender que con inflación no se crece, que es una ilusión el crecimiento que tenés con inflación. Con inflación solamente se benefician los que tienen más dinero, porque pueden especular, entrar en el mercado financiero, pero el comerciante, el industrial, el que tiene una fábrica, el empleado, el que quiere producir, con inflación siempre pierde. Es verdad. Porque sí. el crédito es carísimo. No, está muy claro, Guillermo, el concepto, y la verdad que te agradezco que puedas, pero déjame ir con cierta duda, como esta cuestión que bien lo dijiste, de 40 años en contra de la política. Tengo mi corazoncito, sé dónde tengo que depositar el voto, pero te juro que tengo muchas dudas, tengo muchas dudas. No sé si de qué forma me podés ayudar. No, a ver, es razonable que tengas dudas. A ver, yo también, a ver, todos tenemos dudas. Pero, ¿viste cómo a veces en la vida uno tiene miedo Sí. a algunas situaciones? Uh-huh. Pero no te queda otra más que tener coraje y enfrentarlas. Sí. Nosotros no podemos quedarnos en el estado de duda. Nosotros tenemos que pensar en que cuando elegimos en elecciones no alcanza nada más con que el día de ir a votar. Y que también tenemos que optar por personas que tengan valores y convicciones. Sí. Que creamos que sean los correctos. Por eso también no podemos, hay algo que me parece injusto, cuando solo se habla de la clase dirigente y de los políticos, cuando los políticos no vienen de un zapallo, vienen de la misma sociedad. Claro. Somos nosotros mismos, no podemos ser tan injustos de echar solamente la culpa ahí. Y pensemos también que muchos celebraron la Argentina del 90, que era la Argentina en la cual los valores se dejaron de lado y solo importaba el exitismo, ser un ganador, tener dinero, champagne, viajar a Miami, hoy lo estábamos hablando, y bueno, entonces no es que seamos como sociedad absolutamente
inocentes o inimputables, porque nosotros dimos el mandato y acá se votó a gente que precisamente ni siquiera hablaban de honestidad, sino que hacían incluso una especie de énfasis de que no bastaba la honestidad, como hablaron una vez de Arturo Illia, Sí. Menem, y dijo que la honestidad no bastaba. No bastaba, o sea... Bueno, Pablo Gerchunov tiene varios libros escritos últimamente, donde él plantea un dilema muy interesante. Nosotros vamos a tener una clase dirigente que va a elegir un dólar barato o un dólar caro. Pues nosotros sabemos el dólar barato en qué termina. Termina en crisis económica y el único beneficio que nos da es que determinados sectores sociales pueden recorrer el mundo haciendo turismo. Ya lo vivimos. Sí. Sí, sí. Entonces capaz que necesitamos como sociedad tener un proyecto de país donde podamos tener un desarrollo que sea sustentable y capaz que eso significa tener un tipo de cambio alto durante muchos años. Vos me decís, Guillermo, que podemos soñar otra vez como hizo Sarmiento alguna vez este país. No, pero yo te digo algo, es increíble el talento y la gente trabajadora que hay en la Argentina. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que el que trabaja vea los resultados Bien. de su trabajo. Nosotros tenemos que lograr que la Argentina sea como la Argentina de nuestros viejos, nuestros abuelos, que laburando se podían comprar una casa, podían progresar, poner su negocio, Claro. tener su familia, poder darle una buena educación a sus hijos, Sí, sí, sí. Guillermo, ha sido, vivir seguro. es y ha sido muy enriquecedor todo lo que nos contás. Y acá nos están escribiendo que algunos amigos Sí. que nos están escuchando. Te pedimos mil disculpas, Guillermo, porque es el segundo programa y todavía no lo tenemos No, hay muy... algunas fallas técnicas, pero están mejorando. Pero, Sí. por ejemplo, Te mandan acá saludos. están diciendo que Liliana, por ejemplo, es de Floresta y manifiesta que le extraña un candidato a legislador capaz. Me parece grave Sí. lo que dice Liliana y que manifieste Sí, sí, sí. eso. Bueno, acá otra persona te agradece que vengas en un día tan difícil. Nosotros te agradecemos también, Guillermo, que hayas venido en un día tan difícil. Y te pedimos, tenés 3 minutos y resuminos un poco Ujú. tu idea, tus ganas y por qué aceptaste este desafío de querer ser legislador pudiendo tener una vida más tranquila. Sí. Igual, Guillermo, quiero decirte que están el grupo de enfermería de la ciudad, está muy contento que hablaste de la 6035. ¿Eh? Bueno, yo soy muy amigo de Rubén Lastra, que sigue siendo presidente o secretario general de la Federación Argentina De de la FAE. Enfermería. Sí, sí, sí. Sí. Estuve muy, muy comprometido con la lucha de los enfermeros. El sistema público de salud es impensado sin los enfermeros. Sí, sí, sí. El público y el privado, ¿no? Ujú, Y yo creo que hay que terminar con determinadas distinciones clasistas, ujú. con la discriminación, con esa mirada médico-centrista. Sí, sí, hegemónica. Exactamente, hay que terminar con eso. Después de las pasos, ¿te Yo- podemos ir a visitar entonces, Guillermo? Sí, yo lo que quiero decir, el mensaje final mío es el siguiente. Sí. La aspiración que tenemos que tener todos los argentinos es volver a tener un país en democracia, en libertad, pero que nos permita que haya igualdad de oportunidades para que cualquiera con su esfuerzo pueda progresar, él y su familia, o ellas y su familia. Bárbaro. Para Guillermo. eso- Guillermo, la verdad que Muy- espectacular, es muy un enriquecedor. abrazo, gracias por habernos permitido comunicarnos contigo en este día tan difícil para todos los argentinos de bien. Gracias por tu palabra, te deseamos lo mejor y desde ya, después de las elecciones,
y cuando seas legislador te vamos a volver a invitar. Un abrazo y te saludan todos los que nos escuchan. Porque me cuesta mucho escucharme el eco todo el tiempo, me pone nervioso. Me imagino. Vamos a ver, dice que el eco lo molestó mucho. Bueno, vamos a preguntar acá en la producción qué es lo que está pasando. Un abrazo inmenso y gracias, Guillermo Suárez. Un abrazo enorme y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias.